Muy bien. Vamos a intentar hacer algunas diferencias entre las manifestaciones clínicas de todo esto que están viendo acá. Estos son los cuadros que podrían diagnosticarse en la emergencia y muchas veces está mal diagnosticado. Por eso decía, tenemos que ponernos de acuerdo. A mí me facilita el trabajo el hecho que ustedes ya hayan visto un caso real de este tipo. Facilita las cosas, una barbaridad. Cuando ustedes están en la emergencia, la mayoría de las veces van a oír que cuando un paciente o un grupo de personas viene con estas manifestaciones, les van a decir esto es fiebre tifoidea. Y algunos van a decir esto es salmonelosis. Y ojo, la salmonelosis sí te puede producir ese cuadro, pero no en una hora. Entonces quiero que esto lo sepamos diferenciar bien. ¿Cómo es la salmonelosis? ¿Cómo es la fiebre tifoidea que está dentro de las fiebres entéricas? ¿Y cómo es la toxinfección alimentaria o intoxicación alimentaria donde las toxinas están involucradas? Entonces, necesito que nos pongamos de acuerdo bien acá. A ver. Se está viendo bien la pantalla y el audio sale bien, ¿no es cierto? No quiero que esto falle. Cierto. Sí, Pero, doctor. entonces, a ver, unos minutos les ruego de vuestra atención. Primero hablemos de la salmonelosis como tal. Las salmonelosis son eh, cuadros infecciosos digestivos causados por bacterias del género Salmonella. Ustedes saben que cuando hablamos de bacterias en general, hay género y hay especie. Por ejemplo, el género Mycobacterium, existen las especies Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium bovis y así, ¿no? Existe, por ejemplo, cuando hablamos de las especies de Salmonella, la Salmonella enteritidis, la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi, etc. ¿No? Entonces, igual, estafilococo, género estafilococo, especies, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus, no sé, epidermidis, ¿no? Y así. Muy bien, entonces las salmonelas es todo un grupo, es un género de bacterias. Son enterobacterias. ¿A quiénes les llamamos enterobacterias? Son bacterias gram negativas, son bacilos gram negativos. En ese mismo grupo de la salmonelosis está la E. coli, por ejemplo. Está la Klebsiella, está el Proteus, está la Shigella, que también son enterobacterias. Son gram negativos, son bacilos gram negativos. Este grupo especial entonces se llama Salmonella y es todo un grupo. Dentro de ese género también están las salmonelas tifi y paratifi. Pero ¿por qué se tratan en un apartado diferente? Porque la clínica y el manejo y el diagnóstico es completamente diferente. Y la enfermedad que producen es completamente diferente. Entonces, cuando decimos salmonelosis, tenemos que referirnos a todas las salmonelas que no sean salmonella tifi ni paratifi. Espero que eso se entienda bien. Esos dos tienen que excluirse. Porque para hablar de fiebre tifoidea tenemos que decir Salmonella tifi, no decir salmonelosis. Lo mismo es para la Salmonella paratifi, que se parecen. Esas dos se parecen. Muy bien. Entonces, estas bacterias del género Salmonella son muchas y dentro de ellas la que destaca es la Salmonella enteritidis, así se llama. Salmonella enteritidis. Y lo que va a causar es un cuadro digestivo como el que están viendo, parecido. Quizá con menos vómitos, pero por lo demás se parece. ¿No? Se parece. Sin embargo, no se presenta tan rápido. Necesita algunas horas para incubar. Esto es un común denominador para todos. En alimentos y agua contaminados, las bacterias van a estar. Por eso el agua no tratada es un problema. Los alimentos mal manipulados son otro problema. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas salmonelosis? Estamos retirando, vuelvo a decir, a la salmonella tifi paratifi, que esas son causantes de las fiebres entéricas, o sea, de cuadros parecidos a la fiebre tifoidea. Se llama fiebre tifoidea porque ni siquiera produce diarrea, te produce fiebre, básicamente. En cambio, estas no, esas claramente vienen con náuseas, con vómitos, con diarrea, con cólicos, con deshidratación, o sea, un cuadro digestivo. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a producir? Cuando se instala de forma aguda, o sea, rápido, no demora días, ¿no? Te va a producir diarrea,
vómitos, puede haber fiebre, no necesariamente, y acompañando a la fiebre, obviamente, mialgias, fatiga, cefalea, que a veces es parte de la fiebre también. Es lógico pensar que te va a generar problemas. ¿Qué problemas te puede generar? Sobre todo deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos. Ustedes saben que la diarrea, cuando es abundante, pierdes potasio, por ejemplo, ¿no? Pierdes sodio también, y eso te va a generar trastornos hidroelectrolíticos, te va a generar hiponatremia, hipocalemia, y con las consecuencias que eso puede provocar. Por ejemplo, los calambres no son otra cosa que resultado de la hipocalemia también. Entonces ahí están las complicaciones, deshidratación. Ahora, que las bacterias se salgan del tubo digestivo y se vayan a la sangre provocando bacteriemia y luego shock séptico y te puedan matar, eso es solo en los inmunosuprimidos. Ese es un detalle por demás importante. En la salmonelosis, el problema de la bacteria misma no es algo muy grave. Se limita a un cuadro digestivo que va a pasar solo en algunas horas. Es más, no se necesita usar antibióticos. Esto es lo que te preguntan en los exámenes. Para la salmonelosis no se necesitan usar antibióticos, excepto en los inmunosuprimidos. Si un paciente, por ejemplo, no solo infectado por VIH, sino tendría que estar en estadio SIDA, sufre de un cuadro de salmonelosis, ese sí puede hacer bacteriemia, puede hacer sepsis, puede hacer shock séptico y se requiere usar antibióticos. Un paciente post-trasplantado, un paciente neoplásico que esté en quimioterapia, un paciente con alguna enfermedad del tejido conectivo que esté recibiendo terapia con corticoides de larga data, también es un inmunosuprimido celular y te podría entrar en el grupo de personas que deben de recibir antibióticos. El resto no, no ayuda en absoluto, no ayuda. Y esa es una de las preguntas que más frecuentemente ponen sobre salmonelosis. Les dan el cuadro, les dicen, se sospecha de salmonelosis, ¿cuál es el tratamiento? Y el tratamiento no es antibióticos, no entra antibióticos. Es hidratación, es calmar el dolor, bajar la fiebre, etcétera, etcétera, pero antibióticos no. Incluso les ponen sin antecedentes de importancia, persona sana anteriormente, etcétera. Si fuera un inmunosuprimido, eso cambia la cosa. ¿Cómo harían el diagnóstico? La reacción inflamatoria en heces te da un adelanto. Esa reacción inflamatoria en heces no es otra cosa que buscar leucocitos en la materia fecal, ¿no? Y la presencia de estos leucocitos te hace el diagnóstico de reacción inflamatoria positiva. Y la reacción inflamatoria positiva no es sinónimo de bacteria, sino es sinónimo de que hay inflamación a nivel de tubo digestivo. Y eso sí puede ser bacteria, no te garantiza 100%, pero sí puede ser bacteria, porque hay otras patologías que sin estar generado por bacterias también te dan reacción inflamatoria. Ustedes seguramente han leído, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, son enfermedades inflamatorias intestinal que te pueden, y de hecho que te dan reacción inflamatoria positiva, ¿no? Pero no hay más, esas son las únicas. Y las bacterias también te dan reacción inflamatoria, entonces es por eso que esto es importante. Si esto sale positivo, te acerca al diagnóstico de presencia de una bacteria. Si sale negativo, te la aleja. Coprocultivo. ¿Por qué el coprocultivo? Porque cultivamos la materia fecal para que crezca la bacteria ahí. Y podríamos determinar, aquí está, pues la Salmonella enteritidis, por ejemplo. Si fuera un inmunosuprimido, como un paciente VIH en estadio SIDA, por ejemplo, yo sabiendo que hacen bacteriemia, le tomo sangre y lo cultivo. Por eso los hemocultivos es en inmunosuprimidos. Pero es un grupo especial. El tratamiento, hidratación, ya sea oral si es que lo tolera o intravenosa, hay que usar analgésicos para calmar el dolor. Miren, antibióticos en casos específicos, será pues en inmunosuprimidos. Lo habitual y recomendado es no usar antibióticos. Esto es lo que les van a preguntar en los exámenes. De hecho, ahora se los voy a mostrar, ¿no? Y esa es la historia de la salmonelosis. No incluye a Salmonella typhi ni Salmonella paratyphi porque esas dos producen otro tipo de cuadro, que justamente se los estoy mostrando acá. Las fiebres entéricas, esas están causadas también por el género Salmonella, pero por estas dos especies en particular, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi. La forma de transmisión es exactamente lo mismo. Agua, alimentos contaminados, existe reservorio humano, saben tener a la bacteria en la vesícula biliar y es por eso que con la materia fecal, con las heces, eliminan bacterias vivas. Y si una persona que manipula alimentos no se lava las manos y con manos contaminadas manipula los alimentos, obviamente genera que esto se pueda transmitir a otras personas. Por eso que una de las causas principales
de adquirir fiebre tifoidea es la ingesta de alimentos en lugares medio dudosos, que con higiene precaria y etcétera. La instalación ya no es aguda. No es así como las otras salmonelosis. Aquí es un cuadro subagudo. Dura 3 semanas incluso. La primera semana empieza la fiebre y más fiebre y más fiebre. Le llaman fiebre en escalera, que seguro lo han leído. Cada día la fiebre es más intensa o se percibe más intensa que el día anterior. Eso dura la primera semana. La segunda semana es una fiebre en meseta, continua. Todos los días te da fiebre y te da de la misma intensidad. Y en la tercera semana empieza a desaparecer la fiebre, pero a la vez empiezan las complicaciones, ¿no? Por eso se llaman las complicaciones de la tercera semana. Lógicamente, hoy en día, casi siempre se interviene en la primera semana nada más con los antibióticos y esa evolución natural, historia natural de la enfermedad no la vemos. O sea, no vamos a ver perforaciones, ese tipo de cosas porque ya está usando antibióticos. Muy bien. Entonces, miren, los síntomas no se parecen al de las otras salmonelas. Hay fiebre, cefalea, diaforesis, fatiga, mialgias, hiporexia, bradicardia, o sea, síntomas generales. Por eso se llaman fiebres entéricas. No es un cuadro digestivo, no es náuseas, vómitos, diarreas, eso no hay. Podría haber, podría haber estreñimiento, incluso más que diarrea, si es que se presentaran síntomas digestivos, ¿no? Hasta tos puede haber. El aspecto tóxico, en mal estado. Puede haber exantema en piel, a eso le llaman la roseola típica, ¿no? Hay bradicardia, disociación pulso-temperatura, porque habiendo fiebre debería haber taquicardia y no lo hay bradicardia más bien. Eso es lo que sucede con la fiebre tifoidea. Entonces, si ustedes van a ver un paciente que llega a la emergencia con diarrea, con vómitos, con náuseas, deshidratado, no digan fiebre tifoidea, por favor. Puede ser salmonelosis, sí, pero no la salmonella tifi. Serán las otras salmonelosis las que provocan cuadros digestivos. Esa es una de las principales diferencias que sí o sí deben de reconocer. Miren las complicaciones, ya no es solamente deshidratación, hemorragia digestiva. ¿Qué es lo que sucede? Que la salmonella tifi, cuando no la tratas, en la tercera semana, cuando estás sin tratamiento, invade el ilion y a nivel del ilion te va a provocar laceraciones en la mucosa y te provoca hemorragia digestiva. Si es que esto no se trata a tiempo, incluso puede llegar a perforar el intestino a ese nivel, a nivel de ilio. Por eso se llama ileitis tífica, porque provoca inflamación en el ilio. Puede haber síntomas generales, por incluso meningitis, miren, sepsis, shock séptico, puede haber hasta neumonía, o sea, por la sangre puede viajar y depositarse en los pulmones este tipo de bacterias y genera un cuadro neumónico. Puede haber un absceso hepático, un absceso en el vaso, una necrosis a nivel de intestino. Es un cuadro más o menos severo y de hecho que puede matar si no se trata adecuadamente. Aquí el tratamiento es diferente. El tratamiento definitivo es con hemocultivo. Hay que hemocultivar. La primera semana, como existe, bien claro lo estamos viendo, existe bacteriemia, nosotros tenemos que pedir hemocultivo, porque sabemos que la bacteria está en sangre. Es lo más rentable, la primera semana, ¿no? Para que hagamos coprocultivo y urocultivo, que también ahí se puede aislar a la bacteria, tendríamos que esperar la tercera semana de enfermedad. Antes la bacteria no está ahí. Entonces, ¿qué es mejor para nosotros? ¿Diagnosticar en la tercera o diagnosticar en la primera? De hecho, que en la primera. Entonces, le pedimos hemocultivo. El mielocultivo, que es punzando hueso, es mucho más rentable, pero es invasivo el procedimiento, por lo tanto no se usa de rutina. Se puede utilizar desde el inicio de la enfermedad hasta las últimas etapas de la enfermedad e incluso entre los que ya han usado antibióticos. Es interesante el mielocultivo, pero como es invasivo, no se usa de forma rutinaria. Acá sí el tratamiento es antibióticos. Miren qué diferencias con la otra. Acá sí, sí o sí, hay que usar antibióticos. Ciprofloxacino puede usarse por vía oral sin ningún problema. Las cefalosporinas de tercera generación en los que se hospitalizan, la citromicina también, no. Y en caso hubiesen complicaciones hay que manejarlos y darle tratamiento. Hay una perforación, será pues cirugía, por ejemplo. Raro que se produzca, pero podría ser. Si existe hemorragia digestiva, de repente una endoscopía para cauterizar la lesión, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, no se parecen para nada las fiebres entéricas causadas por Salmonella tifi para tifi con las salmonelosis causadas por las otras salmonelas, donde prácticamente solo diarrea, náuseas y vómitos y se autolimita para colmo y no necesita antibióticos. ¿Entendido la diferencia de los dos? Yo espero que sí. Hablemos ahora, para terminar, la toxinfección alimentaria, que es lo que hemos visto aparentemente en todo lo que hemos visto ahora en el cuadro clínico. Ahí están las bacterias.
son las dos más importantes, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, ustedes lo han dicho. Staphylococcus aureus en montón de alimentos, Bacillus cereus específicamente en el arroz frito. Podrían haber otros también, de hecho que sí, pero su presentación no es tan frecuente ni tampoco es tan rápida. Los dos rápidos son estos dos. En muy poco tiempo van a manifestar los signos y síntomas. Alimentos contaminados, otra vez lo mismo, agua contaminada también, ¿no? Pueden ser con las bacterias que están provocando las toxinas, ¿no? O por las mismas toxinas sin las bacterias, o algunos virus también pueden provocar ciertas toxinas, pero no se van a presentar con la rapidez de esos dos. O sea, puede haber toxinfección alimentaria, o sea, 20 personas que vengan, pero no a la hora ni a las 2 horas, sino de repente al cabo de 2, 3 días. Ya no van a pensar en estafilococo ni en Bacillus cereus. Serán otras que producen también toxinfección, ya lo vamos a ver luego. Miren, el problema aquí no solo es digestivo, también es neurológico, por eso existen los vómitos, los mareos, el vértigo, ¿no? Asociado a la diarrea. Podría o no haber fiebre, por si acaso, esto es algo mandatorio, y también hay descompensación a nivel hidroelectrolítico porque la diarrea es más o menos importante. La deshidratación es la principal complicación. Acá se podría cultivar, ¿no? Se podría utilizar la serología, se podría buscar toxinas en heces, qué sé yo. Normalmente ni se necesita hacer eso porque es tan rápido el cuadro y se autolimita también pronto en las primeras 24 horas que no es necesario llegar a eso. El tratamiento es básicamente sintomático, se habla de reposo, hidratación puede ser oral o intravenosa y la terapia analgésica para calmar los síntomas. Sobre todo, hidratar es lo principal. El uso de antibióticos es controversial. Algunos autores sugieren que sí, otros dicen no es necesario porque aquí es la bacteria que causa la toxina, pero ¿cuál es el verdadero problema? La toxina, no es la bacteria que está causando. Entonces, usar antibiótico no tiene mucha trascendencia. Algunos prefieren usar ciclos cortos de antibiótico, 3 días, por ejemplo. No, acuérdense que al primer día nada más eso ya va a estar, vamos a decir, resuelto. Entonces, cuando hablamos de salmonelosis y de fiebre tifoidea, fíjense, aquí está la diferencia. Este es un dibujo clásico, recontra conocido. Miren lo que sucede con la salmonella enteritidis. Ambas son salmonelas, pero la salmonella enteritidis, que les llamamos salmonelosis nomás, solamente van a decir fiebre tifoidea cuando sea salmonella tifi o salmonella paratifi, ¿no? Para las otras son simplemente salmonelosis, cuadros digestivos. Por eso es que miren lo que está dibujado aquí. ¿Qué es lo que debe de producir? En alimentos contaminados va a provocar un cuadro invasivo y diarrea. Diarrea, náuseas, vómitos con deshidratación. En los inmunosuprimidos, bacteriemia. O sea, la bacteria se va a la sangre, nada por la sangre, viaja a otros órganos y sistemas y se aloja, qué sé yo, en el pulmón, en el corazón, en el cerebro, a nivel del hueso, qué sé yo, y es por eso que necesitamos terapia antibiótica en los inmunosuprimidos, pero en los demás no. Qué diferente a la salmonella tifi, aquí está. La salmonella tifi también por agua, alimentos contaminados, pero es un cuadro florido. Cefalea, fiebre, la roceola tífica, el dolor abdominal, 3 semanas de fiebre, sin diagnóstico, casi no hay diarrea, ¿no? Y que si no lo tratas va a perforar intestino, va a haber hemorragia digestiva, etcétera. Y es diferente para el diagnóstico acá el cultivo, primero de sangre, hemocultivo, mielocultivo también puedes usar, pero no se usa con frecuencia porque es invasivo, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho. Y esto de aquí, se quedan como portadores muchos porque a nivel de vesícula se queda la salmonella tifi. Cada vez que uno ingiere alimentos, junto con la bilis, salen salmonella tifis al intestino y se elimina por las heces. Bacterias vivas. Y eso contamina medio ambiente, agua, si son manipuladores de alimentos es un problemón. Entonces, miren, este cuadrito que quede claro, este algoritmo. Infección por salmonela, definan bien cuál de las dos es. ¿Es la salmonelosis, esa que viene simplemente con diarrea, con náuseas, con vómitos? ¿O es la fiebre entérica, donde básicamente veo fiebre, 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 fiebre y más fiebre? Incluso como fiebre de origen desconocido al inicio. Si es que es la fiebre entérica, o sea, fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea, antibióticos. Aquí no, en las salmonelosis comunes y corrientes, esas que producen cuadros digestivos, es hidratación y medidas de sostén. Esto es lo que tienen que acordarse, tienen que saber diferenciar porque eso es lo que más preguntan. Aquí hay un ejemplo, miren, para que vean, un ejemplo. ¿Qué dice? En un paciente con gastroenteritis por salmonela y sin antecedentes previos, se aconseja tratamiento con, ¿qué me van a marcar ahí? Agüita. Claro, por supuesto, ¿no?
Infección por salmonela. No está hablando de salmonela tifi para pensar en fiebre entérica. Dice gastroenteritis por salmonela y dice salmonela nada más. Estamos en este escenario. Es hidratación y medidas de sostén. Justo lo que está acá. La alternativa. ¿No? Pregunta de examen. Veamos esto. Miren, así se los insinúan. Dice, ¿qué antibiótico? Directo te están insinuando que debes usar un antibiótico. Utilizaría en un niño de 3 años, anteriormente normal y sano, esto es importante, que sufre una gastroenteritis aguda de carácter familiar, significará que en su casa más personas tienen el problema, con fiebre y deshidratación severa. Miren, fiebre y deshidratación severa. Muchos dicen, pero si está deshidratado severamente, hay que darle antibiótico. ¿Acaso el antibiótico hidrata? El antibiótico no te va a hidratar, ¿no? Y dice, y se aísla en el coprocultivo del padre una salmonela enteritis. ¿De qué estamos hablando? ¿De salmonelosis en general o de fiebre tifoidea? Estamos hablando de salmonelosis. ¿Qué le vamos a dar? Hidratación y medidas de sostén. Miren, cloranfenicol oral, amoxicilina, ceftriaxona, cotrimoxazol. La respuesta sería, ¿o no se atreven? Ningún antibiótico, así es. Preguntas de examen. Entonces tienen que saber qué cosas nos preguntan. Eso nos preguntan cuando hablan de salmonela. Miren esta, otra. Paciente con gastroenteritis por salmonela. Acude a consulta. El paciente está deshidratado. ¿Qué tratamiento le daría sabiendo que previamente el paciente no tenía ninguna enfermedad? O sea, no es inmunosuprimido, no está en ese grupo donde se exceptúa. ¿Qué le darías? ¿Qué alternativa? Así es. Hidratación oral o intravenosa. ¿Está claro lo que tienen que recordar de salmonela? Que eso es lo que les van a preguntar. Si les preguntaran así, en la fiebre tifoidea, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio tiene mayor sensibilidad, incluso en pacientes que usaron previamente antibióticos? ¿Cuál era? Digo, Así es, el mielocultivo en todo el curso de la enfermedad, incluso cuando se usaron antibióticos. Mielocultivo. Pero no es lo que se usa más. Lo que se usa más era hemocultivo en la primera semana. Este se podría usar, pero el problema es de que es invasivo, hay que punzar hueso. Entonces no es lo que se hace de rutina. ¿Qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica en un paciente adulto cuando sospechemos de fiebre tifoidea? Coprocultivo en la primera semana. Mentira, ¿no es cierto? ¿O el coprocultivo sirve en la primera semana? la tercera. Así es. Entonces esto queda descartado. Ahora vamos a ir marcando. Esto se va. No lo es. Aglutinaciones en la primera semana. Ojo, hay una costumbre de usar aglutinaciones. Las aglutinaciones tienen efecto eh, negativo para el diagnóstico porque tienen reacción cruzada con todas las bacterias gram negativas. O sea, una infección de vías urinarias te va a salir positivo las aglutinaciones. E incluso con parásitos, en una malaria también te sale positivo. Y a veces sale positivo porque sí. O sea, no tiene mucho sentido. Las aglutinaciones no tienen la rentabilidad que uno piensa, a pesar de que hay una costumbre folclor médico de usar ese tipo de diagnóstico. El otro dice estudio hematológico elemental precoz. ¿Saben a qué se le llama estudio hematológico elemental? Es al hemograma, la glucosa, la urina y la creatinina, que siempre pedimos. Eso no me va a decir si tiene salmonella typhi. Nunca me va a decir. Claro que sí, habría leucopenia, desviación izquierda y ausencia de eosinófilos, pero no es exactamente en la fiebre tifoidea nada más. Me puede ayudar, pero no me va a dar el diagnóstico. Entonces tampoco va. Dice hemocultivos en la primera semana, eso sí va, ¿no es cierto? Y el otro dice coprocultivos en la tercera semana, también estaría bien. ¿Hay dos respuestas o hay una sola? ¿Qué creen? Bueno, por lógica debe haber una sola. Cuando esto sucede, yo voy de nuevo a la pregunta y dice, ¿qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica? Independientemente que tengamos uno u otro concepto de rentabilidad, yo les diría, ¿qué es más rentable para ustedes y para el paciente? ¿Hacer el diagnóstico en la primera semana o en la tercera? De primera, pues. ¿Cuál? La de Así es. Ahí está, hemocultivos en la primera semana, coprocultivos y urocultivos en la tercera. Ambos sí se podían usar, pero es mucho más rentable hacer el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento de forma precoz. El método diagnóstico indicado para valorar el estado de portador crónico, entre comillas, portador sano de Salmonella typhi. O sea, les voy a poner el ejemplo. Lo que sucede es que
Por ejemplo, cuando van a entrar a trabajar a una empresa manipuladora de alimentos, manufactureros de alimentos, donde encajan comida, donde preparan alimentos y lo venden al público, etcétera. Varias formas de trabajos similares. Muchas veces para el carnet sanitario, el carnet de sanidad, dicen, te voy a pedir aglutinaciones para ver si eres portador de fiebre tifoidea. ¡Qué absurdo! ¿Dónde estaba la bacteria en los portadores sanos? Vías biliares. En vías biliares. Y por lo tanto, ¿por dónde va a eliminar la persona? Por las heces. ¿Qué cosa deberían hacer para obtener la posibilidad de que esté o no como portador esa persona? Coprocultivo. Cultivo. Coprocultivo, por supuesto. Con eso se tiene que hacer. Ahí está. Si está ahí en la vesícula, entonces por la materia fecal va a eliminar a la bacteria. Coprocultivo. Así es. Entonces eso significa otro detalle. Podrían preguntarles, y ojo, ¿con qué tipo de examen yo hago el control del tratamiento al finalizar la terapia? ¿Qué le daría para decir, se curó? ¿Hemocultivo haré? El hemocultivo me dice que ya no está en sangre, nada más. Por eso no, el hemocultivo sale negativo. El mielo, lo mismo, en la fase aguda será. Después del tratamiento, los que se quedan con algo ahí y son dañinos son los que se quedan con bacterias en la vesícula. Entonces, el control de tratamiento en cultivo tendría que ser también coprocultivo. ¿Queda claro? ¿Ya? Nada de aglutinaciones. Y todavía en personas sin síntomas. Y les dicen, ha salido 1/80, tienes un poquito nomás de fiebre tifoidea, por lo tanto te voy a... No, por favor. Y eso que les digo no es sarcasmo. Yo lo he visto. No está bien. No debemos caer en eso. ¿Cuál es el reservorio de Salmonella typhi en una persona portadora? La misma pregunta. Vesícula biliar. Así es. Vesícula biliar. La alternativa B. Muy bien. Miren esta. Esta es la típica forma de preguntar en caso clínico. Hombre de 30 años viaja por motivos laborales a una población carente de agua potable. ¿Para qué les dicen eso? Será por algo. Permaneciendo por una semana, a los 5 días de llegar comienza a tener fiebre alta, cefalea o dolor de cabeza, dolor abdominal y tos. Ajá, uno dirá de repente es respiratorio. ¿Se acuerdan que podía haber tos también? Dice, al examen físico se encuentra febril y se observa facies tóxica, está bradicárdico, con lenguas aburrales, es otro de los síntomas que habitualmente vemos. No hay más síntomas. Al realizarse el examen físico, el médico observa que tiene una erupción cutánea en el tronco. ¿Eso qué podría ser? La roceola tífica, ¿no? Los resultados de exámenes de laboratorio muestran leucopenia con desviación izquierda. No hay normalmente leucocitosis, lo que vemos es leucopenia, pero sí hay desviación izquierda. Y elevación de la proteína C reactiva. Dice, eso se va a elevar en cualquier cuadro infeccioso, en cualquier cuadro inflamatorio. Es un reactante de fase aguda igual que la BSG, ¿no? Pero es importante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tuberculosis, no creo que piensen para esta persona. Malaria tampoco, porque tendría que decirnos que ha estado en una zona de selva y que la fiebre es cada 48 horas y cosas así. No lo dice. Dengue, peor aún, no, ni se parecen. Y chikungunya, no sé por qué colocan eso de. ¿Qué sería? Es fiebre tifoidea. ¿Por qué? Por gusto no les van a poner en el examen que va a un sitio donde no hay agua potable, ¿no? Con eso les están diciendo que el agua contaminada es fácil de ingerirla y eso conlleva a que pueda tener alguna enfermedad asociada a ingesta de alimentos o agua contaminada. Entonces, fiebre tifoidea. Muy bien. Ahora, de la toxinfección alimentaria, para terminar, esto ya lo hemos visto. Solamente para recalcar, miren, características diferenciales de agentes etiológicos de toxinfección alimentaria. Miren, todo esto puede provocar toxinfección alimentaria y probablemente más, ¿no? Los virus, ¿no? E. coli, ustedes lo han mencionado, el Vibrio cólera, Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli, las otras E. colis, Vibrio parhemolyticus, Yersinia, etcétera, etcétera. Hay un montón. Pero miren el periodo de incubación. 2 a 4 semanas, 24 a 72 horas, más de 16 horas es lo mínimo que hay. Otra vez aparece de 7 a 10 días, 5 a 25, más de 16, 24 a 40. Ajá, 1 a 6 horas. ¿Quién? Bacillus cereus.
1 a 6 horas. ¿Quién? Estafilococo. ¿Cuáles son los dos únicos que te dan a dar el cuadro casi de inmediato? Estafilococo y Bacillus cereus. ¿Cuál será más frecuente? Vamos a ver. El Bacillus cereus está en el arroz frito. Es el único lugar que se describe. En cambio, miren el otro. Estafilococo, jamón, pollo, ensalada, ¿no? Ensalada de papas, dice, o ensalada hecha de huevos, o mayonesa, o pasteles de crema. También se habla de carnes, hay incluso pescados, dependiendo. Contamina todo. Entonces, si contamina más cosas, ¿cuál es el agente más probable cuando esto sucede? Salvo que tengan pues arroz frito ahí, de hecho, en la ingesta. Lo más probable es que sea estafilococo, ¿no? Y por el tiempo. Entonces, esto justamente aprovechan en las preguntas y les colocan con ese periodo de incubación y les hablan de varias personas. No hay forma, ustedes tienen que pensar en esas dos. Entonces, paciente con diarrea aguda, en la pregunta hay que ver si habla o no habla de la ingesta de alimentos. Si en caso nos menciona la ingesta de alimentos, ese es un dato que no va a faltar. Entonces vemos si hay un corto periodo de tiempo entre la ingesta de alimentos y la aparición de los síntomas. Si es que es así, es toxinfección alimentaria y es estafilococo a la cabeza y después viene Bacillus cereus, salvo que les hable exactamente del consumo de arroz frito. Entonces, miren, preguntas habituales. Dice paciente de 15 años que acude por la noche al servicio de urgencias con un cuadro de náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea acuosa, 5 episodios que se inició hace 5 a 6 horas, no presenta fiebre, en el análisis refiere que su madre y otros familiares padecen de síntomas, todos los afectados comieron durante una excursión ensaladilla con mayonesa y hamburguesa de pollo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Miren, les habla de varias personas, les habla de corto tiempo y les habla de los alimentos que ha ingerido. Todo, ¿no? Todo, ahí está. Paciente con el cuadro clínico. Habla de los alimentos en el enunciado, sí lo menciona. Habla de corto periodo de tiempo, sí lo menciona. ¿Qué cosa estamos hablando? Toxinfección alimentaria. ¿Y cuál es el agente etiológico más frecuente? Hay gente que va a decir esto es salmonela. ¿Saben por qué? Porque en las emergencias, cuando llegan así, le dicen esto es salmonela. ¿Y saben qué? Hacemos doblemente malas cosas porque decimos que es salmonela y encima le damos tratamiento antibiótico. Si estamos pensando en salmonela, no deberíamos darle tratamiento antibiótico. Pero dicen, es salmonela y te voy a dar ciprofloxacin. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan diferenciar. ¿Están de acuerdo con estafilococo? La alternativa A. Veamos esta otra, miren. Paciente de 42 años consulta por presentar 3 horas después de la ingesta de un pastel de crema en un restaurante un cuadro de vómitos y deposiciones diarreicas. Miren, 3 horas después nada más, ¿no? Sin productos patológicos ni fiebre, mientras que la paciente es evaluada, su marido inicia un cuadro similar. 2 personas afectadas, corto periodo de tiempo, menciona que ha habido alimentos. ¿De qué cosa estamos hablando otra vez? De toxinfección alimentaria y el principal agente etiológico es Staphylococcus aureus. Ni siquiera está Bacillus cereus acá para poder confundirlos. Es lo mismo. Paciente con el cuadro, menciona los alimentos, por supuesto que menciona los alimentos, dice que ha estado ingiriendo pastel de crema en un restaurante. Corto periodo de tiempo, sí, 3 horas dice aquí, listo, se acabó, toxinfección alimentaria. Principal agente etiológico, Staphylococcus aureus. Y probablemente sea el agente etiológico que les ha generado el problema en la universidad también, como me están contando. Es lo más probable. Salvo que haya sido una comida de puro chaufa, ¿no? Ahí sí sería Bacillus cereus. 2 niños de 8 y 10 años sufren vómitos, febrículas y deposiciones líquidas, 6 a 7 en 12 horas de evolución. No dice que haya empezado 12 horas después de ingerir los alimentos, dice que está durando 12 horas y en ese periodo ha habido esta cantidad de veces que tienen náuseas y vómitos. Como antecedente refieren haber comido pasteles en la celebración de un cumpleaños unas 6 horas antes. Ahora sí, está claro. Corto periodo de tiempo, habla de los alimentos, más de 2 personas. ¿De qué cosa estarían comentando otra vez lo mismo? ¿No es cierto? Habla de los alimentos, sí. Corto periodo de tiempo, sí. Habla de 6 horas y, en este caso, otra vez, toxinfección alimentaria. Y siempre les van a preguntar algo parecido. ¿Cuál es el agente etiológico principal? Sería estafilococo. Acá no están las demás. Muestren esto y va a haber personas que les van a decir, eso es salmonela, claro. Y les entiendo porque eso es lo que les han dicho cuando hacían sus prácticas. Muy bien. Entonces hemos concluido. ¿Algo que quieran agregar, doctores? ¿Les quedó claro la diferencia No, entre los 3 escenarios? Eso más las hepatitis es vuestro examen. Espero que saquen 20 todos. Deberían de sacar 20. Aseguren la nota. doctor, doctor, una pregunta. Sí, adelante.
Usted mencionó que vamos a llamarle, ya sea, a las salmonelas Tifi, ¿no? Le llamaríamos solamente fiebre entérica, nada más, ¿no? Sí, es preferible. O sea, si tú dices fiebre entérica, te estás refiriendo dentro de ellos a Salmonella tifi. Ahora, si en el cultivo te sale Salmonella tifi, le dices fiebre tifoidea, pues. Pero Ah, ya, mientras y a tanto, las si otras, tu sospecha es solamente fiebre entérica. y a las otras solamente ya salmonelosis, nada más. Claro, si logras aislar Salmonella. la bacteria, es diferente, sí. Si no, es fiebre entérica. Ahora, las otras, esas con diarreas, etcétera, esas son salmonelas nada más. Salmonelosis le llamas. Y lo más probable es que sea salmonella enteritidis. Lo más probable. ¿Algo más? Gracias. Listo. Ahora sí, descansen. Nos vemos. Gracias, doctor. Fíjense. Sí, doctor. Gracias, ¿Me gracias, podría Gracias, enviar doctor. doctor. Feliz los Navidad. PPTs para poder Les enviarle mi... envío, esta les envío y de las hepatitis también. Gracias, doctor. Muy bien, nos vemos, nos vemos.